Muchas veces llegué a pensar que ya las personas se estaban acostumbrando. Por fortuna estaba equivocado. No estábamos acostumbrados. Hoy, a la distancia de 3 meses y 10 días, pregunto, ¿cómo estamos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Hacia dónde vamos? No puedo dar respuestas a todas las preguntas, pero sí puedo ver que el miedo aún no ha desaparecido del todo. Sí ha menguado. Ciertamente percibo a la gente más relajada, pero no del todo, porque en la medida que han avanzado los días, nos hemos venido dando cuenta que los comunitarios no solamente tienen que combatir a los del crimen organizado, sino que muchas veces a otro tipo de grupo. Y pienso que esto es mucho más grave aún. Puedo entender que haya personas que vivan fuera de la ley y que sean asesinos, pero que nuestro propio ejército, que nuestro propio gobernador no necesariamente defienda al pueblo, sino que defienda más bien a los delincuentes, esto sí me parece grave. Que junto a veces con el ejército y otros grupos policíacos, el gobierno de Michoacán insista en que los revoltosos son los comunitarios, eso sí que es más grave. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo puedo leer esto? ¿Cómo puedo entender que nuestro gobernador interino una y otra vez declare que en Michoacán no pasa nada, que en 15 días soluciona el conflicto, que ya no hay personas armadas, que los delincuentes son los revoltosos comunitarios? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo puedo yo entender que durante más de 12 años los delincuentes se hayan paseado por nuestras calles y lo sigan haciendo en otros pueblos de Michoacán, sin que la policía municipal, ni ministerial, ni militar, etcétera, etcétera, haga nada? Que a todo lo ocurrido el gobierno del Estado apenas haga una serie de declaraciones, y muchas veces declaraciones estúpidas. Y si digo declaraciones estúpidas es porque indudablemente está pensando que nosotros somos estúpidos. Y quiero decir esta tarde, no, señor gobernador, las personas de Cualcomán no somos estúpidos. Quiero decirle que ya basta, señor gobernador del estado, aunque sé que le importo un comino, le pido es más, le exijo como ciudadano, paz en Cualcomán, paz en Michoacán, que haga lo que tiene que hacer, que intente hacer una distinción básica, muy simple, pero muy simple, que cualquier niño le entendería. El pueblo y los comunitarios de Cualcomán no somos delincuentes. Los delincuentes siguen allí y usted lo debe saber muy bien. Están en la costa, en la sierra, están en otras ciudades. Ciertamente, por fortuna para nosotros, más lejos de nosotros, pero indudablemente más cerca de otras familias. Están en Tierra Caliente y en todas las regiones de Michoacán, y usted lo sabe. Usted sabe que los ayuntamientos del estado tienen que pagar al crimen organizado. ¿O de verdad, señor gobernador, no lo sabe? ¿No sabe que la mayoría de los municipios son extorsionados? ¿No sabe que los productores tienen que pagar a los mismos? ¿No sabe que estamos hasta la madre de tanta injusticia, señor gobernador? Y usted sigue con su, no, en Michoacán no pasa nada. ¡Cuánta estupidez! De verdad, ¿cuánta estupidez puede caber en una palabra? Estoy seguro que si anduviéramos en elecciones, esta plaza, toda esta plaza estaría repleta de presencia de los políticos con propaganda. Estoy seguro. Y fíjense ustedes qué ironía. Hoy, ante esta problemática extrema que estamos viviendo, ¿dónde están? ¿Dónde está nuestro gobernador? ¿Dónde nuestros diputados? ¿Dónde está el que se hace llamar gobernador interino? ¿Hasta cuándo va a dar la cara al pueblo? No lo sé. Pero donde sea le llegará a usted este mensaje. Usted, señor gobernador, es el primer responsable de lo que pasa. Tiene que garantizar la paz a los municipios, a las familias, a todos. Y sepa usted bien que hoy en Cualcomán... Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret, México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi...